Hoy estoy bien acompañada con el señor Fernando Allende. Mírenlo, estoy con este ícono de las fotonovelas, telenovelas mexicanas de los años 70, 80, cantante, director, productor de cine. ¿Qué no has hecho? Pintor. Hoy vamos a hablar extensivamente de estos 50 años de carrera que está celebrando Fernando. Gracias, Me encanta Neida. estar aquí contigo. Bienvenida aquí a tu casa, un placer recibirte a ti y a toda la audiencia y pues un placer también compartir contigo porque también hay que recordar que tenemos una amistad de tantos años, de habernos conocido, creo que fue en los años 80 tal vez, ¿no? Al principio de los 90 en San Antonio, Texas. En San Antonio, exactamente. Tuvimos la oportunidad de compartir en el primer Nuestra Belleza, que El lo hacían, primero. Nuestra Belleza Latina, que los hacían antes en diferentes mercados de Estados Unidos, en diferentes ciudades. Muy feliz de haber participado en ese programa que después pues continuó. Después de ahí también tuve la suerte de estar en Miss Mundo en varias ocasiones. Claro. Y bueno, te vi muchas veces en Despierta América también. Claro que sí, ahí estuve. Sí. Y a lo largo de estos 50 años que estás celebrando de carrera, que parecen fáciles, pero son 5 décadas, tú has marcado más de una generación. La abuelita, la mamá y la hija ahora. Yo recuerdo cuando yo vivía en Honduras, Fernando, y yo te veía en novelas. Y por eso para mí es un honor, un orgullo poder conversar contigo aquí en una de tus muchas casas, porque me vas a contar en qué lugares has vivido, cuántas casas tienes, en qué países has vivido. Eres una persona que se ha ido transformando con el paso de los años. ¿Aprender a adaptarse es importante? Considero que sí. Adaptación y reinvención. Creo que son dos conceptos importantes. Humildad, de entender que el proceso de crecimiento del ser humano y de la sociedad como un reflejo del mismo, pues va variando, va cambiando a través del tiempo, los conceptos. La esencia considero que no cambia, pero sí la forma visual, la forma verbal, la forma como se dicen las cosas, cómo se realizan las cosas. Y siento que es importante adaptarse, como acabas de mencionar, a ese cambio del tiempo para seguir permaneciendo. Sobre todo si estás en un negocio como es el negocio artístico. La misión nuestra, siento yo, por lo menos la misión mía, es estar en el cariño del público. Más sin embargo, considero que eso conlleva también una gran responsabilidad. ¿De qué manera estás en el cariño del público? Y la manera que yo he encontrado es utilizar siempre la luz, siempre el mensaje correcto, utilizar esta carrera para inspirar. Pertenezco a una profesión, a una carrera que ha cambiado vidas. O sea, yo he visto vidas cambiar a través de mi música o a través de mis personajes. O sea, la película María sensibilizó a una generación completa. La canción Dile, recuerdo un momento, y es interesante tener este tipo de entrevistas que te permiten elaborar un poco más de lo común. No son preguntas concretas y definitivas, sino que te permiten elaborar. Recuerdo un día, estaba yo cantando en el Auditorio Nacional, en el Lunario, en la Ciudad de México, y me gusta mucho atender a las personas, a todas ellas. Nunca me voy del lugar sin haber atendido a todas las personas que quieren fotografiarse o autógrafos, pero hubo una de las personas de seguridad. No que yo utilice seguridad porque no siento necesitarla, pero el lugar me proporcionaba seguridad y entró uno de los guardias y me dijo que había una señora que quería urgentemente hablar conmigo porque tenía algo importante que decirme. Y le digo, bueno, pues mientras firmo aquí y me tomo la foto, pregúntele en qué le puedo servir. Fue y regresó y dice, es que dice que usted le salvó la vida. Yo dije, bueno, pues mándela a pasar inmediatamente, que pase de inmediato. Y ella me contó, y me gusta compartirlo con ustedes porque realmente confirma de lo que estábamos hablando, de que pertenecemos a una carrera que cambia vidas. Me contó que ella siempre había estado en contra de las motocicletas porque las encontraba inseguras, que ella sentía que estaba un poco desnuda ante las circunstancias que la rodeaban, que ella podía estar muy consciente, pero no sabía qué estaba pensando la gente alrededor, y que constantemente le decía a su novio, mi hijo, no, olvídate, no, vente a pasear en la moto, vente a pasear en la moto. Bueno, entonces ella me cuenta que en una ocasión se montó en la moto con su novio y que tuvieron un grave accidente, ¿no? La historia es un poco triste en el sentido de que me cuenta ella que a su novio por el accidente tuvieron que amputarle una pierna
pero estaba vivo. Y, y ella quedó pues como un vegetal. No reaccionaba y la tenían viva básicamente con sondas y la alimentaban artificialmente. Y pues el novio ya con la pierna amputada sale del hospital y viene todos los días a verla. Ella no reacciona, no reacciona y pasa un mes y pasan 2 meses y pasan 90 días y ella no reacciona. Y yo volteo y le digo, bueno, por favor, me tienes en ascuas, ¿qué pasó después de esto? Y me dice, pues en aquella época había CDs, ¿no? Había unas pequeñas grabadorcitas con CD. Claro. Y dice, y entonces él vino a verme al hospital y me puso en los audífonos la canción con la cual nos hicimos novios. Y esa canción fue Dile. Dile es una canción que compuso José Manuel Figueroa y fue el primer disco de platino que de hecho fue la primera canción que grabé. ¿Y cómo va? Dile pues que para amarte invente un nuevo modo, que del amor, cariño, ya lo sabes todo, eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo. Wow. Y me cuenta que le puso los audífonos y al terminar la canción, ella volvió. Ella regresó. Imagínate. Y ese que era su novio, pues hoy es su marido por 40 años. Y bueno, me encanta compartir esta historia contigo porque eso denota y demuestra que es verdad que cambiamos vidas a través de nuestra música, de nuestra actuación. Y por eso me dijo que yo le debía la vida a ella, porque tal vez sin esa canción que hizo esa reconexión cerebral, le permitió reconectar y volver a la realidad. Y ella, pues, ella salió del coma y el actual marido, aquel que fue su novio, pues sufrió las consecuencias, pero están todavía unidos. Así que, bueno, me encanta compartir esta historia contigo. ¿Y cómo te sentiste cuando te explicó por qué tú le habías salvado la vida? Pues a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y la abracé profundamente y le agradecí la oportunidad y ella me dio las gracias a mí. Sí. Y fue un momento muy, muy hermoso, esos momentos en la vida en que el tiempo se detiene, que se para el proceso de tiempo y hay un momento único y especial. ¿Tú has tenido bueno, muchos momentos especiales donde el tiempo se detiene? Que vengan a tu mente Sí, en este momento que estamos celebrando 50 años de tu carrera, Fernando. Sí, hay no muchos. ¿En tu niñez? No muchos. En el momento en que conozco a mi abuelo, que pensé que era mi padre, ese fue un momento en que el momento se detuvo. Porque tu padre prácticamente te abandonó cuando tú habías recién nacido. Sí, mis padres se divorcian Sí. cuando yo tengo apenas un año de nacido. Ellos eran muy jóvenes. Yo siento que les faltaba mucho camino por recorrer solos. Creo que fue prematuro el matrimonio. Sin embargo, no fue que se casaron porque yo venía en camino, sino que eso sucedió después. Más sin embargo, luchas familiares, distintos niveles, también socioeconómicos, culturales, una familia trabajadora que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, donde toda la familia trabajaba en los negocios de la familia, una familia muy, muy trabajadora con la cual me crié, que son mis abuelos maternos, y posteriormente fue hasta los 15 años donde yo vengo a conocer a mi familia Allende, donde me doy cuenta pues que son una familia encumbrada, adinerada, trabajadora también, muy trabajadora. Ellos trajeron Coca-Cola a México y fueron dueños de las fábricas que hacían las corcholatas con el corcho adentro de nuestra época, tal vez recuerdas. Y pues recuerdo que eso fue un domingo, Día del Padre, en donde le dije a mi abuelito, con quien había yo crecido ya pues por 15 años,
Porque tu madre también se fue de tu lado. Bueno, mamá tuvo que rehacer su vida. Sí. Y te quedaste a vivir con tus abuelitos. Y yo me quedé a vivir con maternos. mis abuelos maternos. Y ese domingo, Día del Padre, recuerdo que lo pensé mucho, pero lo tengo tan presente porque recuerdo cómo estaba vestido y tengo una imagen muy clara de quién yo era en ese momento. ¿Cómo estabas vestido ese día que decidiste ir a buscar a tu papá? Tenía para saber cómo lucía, quién era. Unos pantalones azules de vestir, una camisa color mostaza de manga larga y un chaleco que me había tejido mi abuelita y lo traía puesto, un chaleco azul. Y le dije a mi abuelito, que estaba sentado en la mesa, vivíamos muy bien, nunca nos faltó nada, siempre me dieron la mejor educación, siempre fui a las mejores escuelas, los idiomas, los viajes culturales básicamente nunca faltaron, pero era una familia que venía de un estrato social no tan encumbrado como la familia Allende, pero son dos familias trabajadoras, todo el mundo tenía su capital porque trabajaban muy duro. Arenas. Arenas era la familia de mi mamá. De tu madre. Y entonces yo fui con mi abuelito y le dije, oye, pa, tengo muy claro que padre no es el que engendra, sino el que se desvive por ti, el que está contigo en tus enfermedades, en tu calentura, el que te guía. Yo sé que padre eres tú, pero realmente me gustaría ir a conocer de dónde vengo. Claro. Y recuerdo que él sacó su pluma, ahora son DuPont, en aquella época eran Schaefer, sacó su pluma Schaefer de las 3 que cargaba siempre, manchaba sus camisas de tinta porque eran plumas Fuentes. Y me dijo, creo, tienes razón, ya tienes 15 años, tienes razón, pásame el directorio telefónico, por favor. Pero, Abu, ¿para qué? Dice, pásame el directorio telefónico. Y entonces buscó el directorio telefónico y lo buscó así, Allende. Mira, aquí está, Fernando Allende, Linares 74. Entonces me apuntó con su pluma, Linares 74, se metió la mano a la bolsa, él cargaba siempre dinero en la bolsa de atrás, cash, siempre efectivo, y me dio 50 pesos, que en aquella época 50 pesos es una cantidad considerable, y me dice, aquí está la dirección, aquí están 50 pesos, ve a conocer a la familia Allende. Y entonces llegué con esa ilusión de los 15 años a conocer a mi familia. Cuando vi esta casa, era una mansión. Esta casa espectacular, que por cierto ahora se ha decidido ponerla en venta. Es una obra de arte arquitectónica de los años, fin de los 40 y de los 50, una época de oro de México a nivel cultural, musical, poético, una época muy interesante. Y entonces mi abuelito pues decidió crear una obra maestra arquitectónica. Y llegué, me bajé del taxi y miré esta casa. Yo siempre había vivido muy bien, bendito Dios, porque sé que mi familia trabajaba muy duro para darme lo que yo necesitaba, pero cuando vi esta casa, pues sí me quedé un poco sorprendido. ¿Te impresionaste? Sí, y toqué a la puerta. Yo solamente en películas había visto que las personas que amablemente nos servían estaban uniformadas, y de repente salió este caballero con chaleco, con un saco corto, mejor dicho, y sus pantalones grises de rayita negra con gris. Y de hecho, cuando abrió la puerta, hizo así. Dígame en qué le puedo servir, porque bueno, no tenía yo la estatura que tengo ahora. Y pregunté si estaba Fernando Allende. Y la pregunta de él dice, ¿de parte de quién? Y yo le dije, de parte de Fernando Allende. Y bueno, la cara de sorpresa fue enorme, cerró la puerta, el portón enorme, y me crucé la calle y empecé a ver allá al fondo que las persianas se abrían, así como que empezaron a ver quién era esta persona. Unos minutos después, 10 o 15 minutos después, salió el mismo mayordomo, butler o como quieras llamarlo, y
y me invitó a pasar. Entré a la casa de mi familia por primera vez. Me llamó muchísimo la atención algo que yo nunca había visto, y es que cada 2 metros había un escudo que tenía 3 plumas aquí, y había lo que parecía para mí un lobo blanco, que después entendí que era un lebrel, que es un tipo de lobo albino, con un manzano atrás, y yo dije, qué curioso que tengan esto en toda la casa, y por toda la casa Como está. un castillo. Pues sí, está todo por todos lados, y de repente caminé un poquito y vi un enorme vitral que también tenía el escudo, y yo dije, y mira, dice Allende. En ese momento escuché Fernando, y volteé a ver esta gran escalera de mármol, y en el tope de la escalera estaba este noble caballero con una bata de terciopelo hasta el piso. Vi sus ojos azules a distancia y su pelo blanco, y yo pensé, ay, papá, qué maltratado estás para tu edad. Pero resulta que no era mi papá, era mi abuelito, que también se llama Fernando Allende. Wow. ¿Y qué te dijo? Pues bajó por esta gran escalera de mármol, y yo lo esperé, y nos abrazamos, y bueno, ese fue el inicio con mi familia Allende, a quien respeto, admiro, con quien he creado una relación maravillosa a través del tiempo. ¿Fuiste bien recibido? Muy bien recibido, muy bien recibido. ¿Tu padre no vivía en esa casa, o sí? Mi papá vivía en Puebla, trabajando para el gobierno del estado de Puebla. Él estaba encargado de agricultura y ganadería, porque él después descubro que era médico veterinario, graduado con honores y trabajando para el gobierno. Bueno, pues eso fue un domingo. El lunes estaba yo en la clase, en el colegio Williams, y todas las clases tenían un amplificador, una bocina, y entonces nosotros siempre nos daba un poco de miedo cuando se nos llamaba a través de la bocina, porque quería decir que algo malo habías hecho, ¿no? Que te estaban llamando, si no, no te llamaban, y de repente yo no comenté nada ni dije nada a mis compañeros, y de repente dijeron Fernando Allende a la oficina, Fernando Allende a la dirección. Yo dije, todos mis amigos, ¿qué hiciste, Leo? Pues nada. Entonces mi maestro Saucedo, muy querido, mi maestro Saucedo, me pidió que fuera a la oficina de la directora, y ahí fue justamente donde por primera vez conozco a mi papá. Y nos dimos un gran abrazo. ¿Fue a buscarte? Fue a buscarme, y encontré el gran parecido que teníamos él y yo. ¿Te pareces a tu padre? Muy, muy parecido. De hecho, cuando estaba en la casa de mis abuelitos y me pasaron a un salón amarillo, una de las salas de la casa estaba forrada toda en amarillo, y entonces empecé a caminar y yo vi una foto y yo dije, ah, caray, ¿cuándo me tomaron esa foto? Y no, pues era mi papá en la academia militar, vestido de militar, igualito a mí, pero con un lunar. Y yo dije, qué impresión, ¿no? Sí, fue un domingo, fue un domingo muy especial, fue un domingo memorable. Wow, a raíz de ese momento continuó la relación con tu familia Allende, y nunca preguntaste por qué nunca te buscó tu padre o tu abuelo, viviendo en la misma ciudad tu abuelo, en el DF, ¿no? Por supuesto, claro que lo pregunté. A mí se me explicó, había un choque de personalidades, tal vez, un choque de egos. Poderes, egos. Había algo ahí que yo a fin de cuentas pues nunca pude comprender. Sí entendí que había habido la intención de buscarme en varias ocasiones, pero que nunca se les había realmente permitido el acercamiento. Eran todavía muy jóvenes. Tus padres, ¿verdad? Todavía eran muy jóvenes, todavía ellos estaban en esa búsqueda. Y
Y mira, realmente yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Sí, pero qué lindo que pudiste, pues, tomar esa decisión, buscar a tu Me familia, integré, que sí. te recibieron bien. Me recibieron muy bien. Eso es muy De hecho, me importante. dijeron, llevamos tiempo esperándote. Te hemos estado finalmente llegaste porque te hemos estado esperando. Y fue algo muy hermoso. ¿Tus abuelos fallecieron o viven algunos de ellos? Los 4 ya pasaron a mejor vida. Tuve la gran fortuna de convivir muchísimo con mis abuelos Arenas. Tuve la gran fortuna de conocer a mi abuelo Allende y de convivir y estar con mamá Tere, su esposa, mi abuelita. A partir de ese momento, pues tuve estas 2 grandes influencias en mi vida. Amé a las 2 familias, me integré a la familia Allende, conocí a mi tía Güera, que se convirtió en un símbolo materno para mí. Tuve 5 primos que se convirtieron en mis hermanos, ya que vivíamos muy cerca uno del otro, casi a distancia caminable. Imagínate. La casa de la familia Arenas con la familia de mi tía Güera, Araceli Allende, y mis primos que se convirtieron en mis hermanos. Y bueno, pues ahí más o menos arranqué. ¿Y con tus padres lograste ese acercamiento, tu papá y tu mamá? Por separado, pues mira, la respuesta es no. No, realmente no se logró ese gran acercamiento. ¿Cómo con tus Mi abuelitos? mamá seguía en esa búsqueda, ella tuvo 2 matrimonios más, tengo una hermanita que se llama Norma, a través de uno de sus matrimonios, mi papá se volvió a casar, pero realmente no se logró realmente nunca restablecer ese. Siempre había esa duda de por qué pasaron las cosas así. Y después me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que yo podía controlar. Así es. Y que también había muchas otras cosas en mi vida que estaban fuera de mi control. Entonces decidí poner una gran energía y un foco de atención en lo que sí quería lograr. Y yo desde muy niño, desde los 16, 15, 16 años, desde antes, desde Marisol, desde Joselito, desde Rocío Dúrcal, yo siempre quise ser artista, siempre supe que iba a ser artista, siempre en la escuela organizaba yo los eventos para Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, fin de cursos. Siempre fui el productor, siempre fui el que cantaba, siempre fui el que anunciaba, siempre tuve este gran imán de atraer a mis compañeras y a mis compañeros. Fui popular, fui querido, fui conocido. Los maestros me querían, yo quería a los maestros, a las maestras, me daban distinciones como, por ejemplo, es fin de cursos, vente Fer, ayúdame a calificar. Y para mí eso era como un orgullo enorme, sí. ¿No? Ven a calificar con tus compañeros. Y yo pues, me sentía muy orgulloso. ¿Y cuándo te diste cuenta? Porque lo tuyo fue primero la música y después la actuación. Pues mira, es un dato muy curioso ese, porque lo primero, si tú vas atrás, lo primero que yo hago, curiosamente, y luego fue cíclico y determinante, lo primero que yo hago, yo debo haber tenido 11 o 12 años, donde en la escuela, que era bilingüe, el Colegio Columbia, uno de los colegios más prestigiosos de la Ciudad de México, el fin de cursos era una obra de teatro y la obra era en inglés. Y entonces la obra fue La Bella Durmiente. Y el primer personaje que se me otorga es el del príncipe de La Bella Durmiente, hablando en inglés. Me acuerdo mucho porque mi abuelita fue la que me hizo el vestuario. Además, eras guapísimo. O sea, físicamente, digo eras porque, bueno, eres un hombre muy apuesto a esta edad. ¿Tienes 65 años? No, tengo 67. 67 sí. Y no niegas tu edad.
¿no? Me imagino te sientes muy orgulloso de que cada año, cada día que tú has vivido, siempre has hecho cosas, siempre has estado muy activo, pero en tu época de jovencito, yo me acuerdo de verte en las fotonovelas primero, después en Sí. las telenovelas, cuando me dejaban ver telenovelas, pero eras un hombre muy apuesto, guapo, tenías el porte de un príncipe. O sea, Muchas ese gracias. primer papel que te dieron, Ese te fue venía muy bien. el primero que me dieron, fue la elección de nuestra maestra de inglés y yo lo recuerdo básicamente por eso, porque mi abuelita me hizo mi vestuario Qué y lindo. era un vestuario muy bonito porque pues siempre me gustaba vestirme de zorro. Por ejemplo, en otra verdad. fiesta de cumpleaños, fíjate lo que es cíclico, en otra fiesta de cumpleaños que era de disfraces, mi abuelita me hizo el traje de zorro. Y entonces qué curioso que 30 años después personifico dos películas que tienen que ver con el zorro, filmadas en España, producidas por Televisa, Televicine. Así que todo ha tenido un poco Está una razón de entrelazado. ser, todo ha estado entrelazado en mi vida. Y bueno, mira qué curioso también que la primera actuación que hago, la hago en inglés y después doy el gran paso a Hollywood, donde tengo la gran fortuna de ayudar a que esa puerta del conocimiento hacia nosotros como latinos se expandiera y nos vieran de una forma más amplia, que no nos vieran solamente con determinado tipo de personajes, sino que el mismo mercado internacional a través de Hollywood nos visualizara de una forma más amplia. Es curioso también, se entrelazan las historias, creo que había ya un signo y me siento muy orgulloso para responder tu pregunta de tener la edad que tengo, porque para mí la edad es solamente un número, pero realmente la edad para mí es igual a experiencia. Así es. Y son las experiencias las que te hacen madurar, mejorar y entender que es en la luz y en compartirla donde está realmente la belleza de vivir. Tú siempre soñabas con conocer a Angélica María. Sí, era mi ídolo. Pasar una cosa muy curiosa, no sé si te puedo contar esta anécdota que es realmente también como cíclica, porque, o sea, me encuentro y me siento bendecido por haber tenido las experiencias y por tener la oportunidad de contártelas y de contárselas a ustedes. Estaba yo en la Universidad La Salle y ya había yo participado en el grupo de teatro de la universidad en donde realizábamos una diversidad de trabajos escénicos que me pareció interesante porque realmente esa fue mi formación actoral. Y te lo digo porque después quise tomar clases de actuación y nunca se me concedió, nunca pude tomar clases de actuación porque siempre pagaba yo la inscripción, pero era una cosa interesante que después de mi primera clase de actuación me cayó un contrato y tenía que dejar y perder la inversión que había yo hecho porque me tenía yo que ir a hacer esta película. Entonces fue una cosa muy, muy curiosa. Pero estando en la Universidad de La Salle, donde hacíamos obras desde Lope de Vega, en un extremo que es teatro clásico español, hasta Eugene Ionesco, el teatro del absurdo, y hacíamos de esto a esto y todo lo del medio también, ¿no? Entonces, realmente fue muy interesante haber tenido en la universidad este tipo de educación. Y en esta universidad yo tenía un amigo muy querido que se llamaba Chava, Salvador, y un día Salvador me dijo, oye Fer, vente, hoy es mi cumple y vamos a ir a casa de mi abuelita y vamos a ser 4 o 5 personas y 2 o 3 miembros de mi familia. ¿Por qué no? A ti que te gusta tanto la cantada y la actuada. Vente después de clases, vamos a casa de mi abue y pues dame la dirección. Bueno, yo ya manejaba en aquel entonces, ya tenía mi carro, era un Mustang rojo, Wow. que era el carro que siempre había querido tener. Y por supuesto mi familia me ayudó, pero yo tuve que pagarlo de regreso, porque ese era el chiste, yo te lo financio, no te cobro intereses, pero esto lo vas a tener que pagar tú. Y entonces esto me dio la dirección y era una casa en las Lomas de Chapultepec.
Y entonces cuando yo conocía muy bien a mi amigo Chava, pero pues, él no sabía detalles de mi familia, yo no sabía detalles de la de él tampoco, pues éramos compañeros de clase. Y entonces de repente entramos a la casa y había el pastel de cumpleaños y llegó la abuelita y yo digo, ah, caray, pues esta cara yo la conozco. Esta señora es Angélica Ortiz. La mamá de Angélica. O sea, la mamá de Angélica María, de mi ídolo. O sea, yo me sabía todas sus canciones, la adoraba, la respetaba, la veneraba, veía todos sus trabajos, sus novelas. Y para mí, bueno, Angélica era mi ídolo. Bueno, sigue siendo mi ídolo. Qué lindo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que de repente, ante mi asombro, pues de repente entra Angélica María. Y yo me quedo con la boca abierta y Chava me dio esa mirada de... como que él sí sabía. Él lo había planeado. Y me presenta con Angélica, y Angélica con su característica amabilidad, sencillez, una dulzura. Y le dice Chava, oye Ángel, mira, te presento a Fer Allende. Es mi mejor amigo de la escuela y te adora, te idolatra, se sabe todas tus canciones. Y dice Ángel, ¿de verdad, mi amor? ¿Y cuál de todas ellas te gusta más? Le digo, no, pues Angélica, me gustan todas las canciones que tú cantas. No, pero dime una. Y le digo, pues me gusta Yo que no vivo sin ti. ¿Cómo va? Y yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Y entonces, lo que no te he contado es que mi familia Arenas, uno de los negocios que tenía era una tienda de discos. Uh-huh. Y entonces, y junto a la tienda de discos estaba un supermercado enorme, pero el supermercado cerraba 1 hora después de la tienda de discos. Entonces yo aprovechaba porque cerraban la cortina de metal. Y entonces yo tenía este gran equipo de sonido de una tienda de discos con bocinas y, bueno, que en aquella época eran de 45 revoluciones, de 33 revoluciones. 33. Sí, bueno, de 78, me salvé de esa parte de 78, pero entonces yo tomaba las grandes orquestas de esa época, como eran Percy Faith, Carabelli, y que interpretaban las canciones de la época, y entonces yo me ponía a cantar, y llegó un momento en que yo tenía 10 o 12 canciones con distintas orquestas, porque yo buscaba las canciones que me quedaban en mi tono, porque yo entendí en ese momento lo importante que es el tono. No es que cantes o no cantes, es que la canción esté en el tono tuyo que te permita no cantar, sino interpretar. Ajá. Bueno, entonces regresando al tema de Ángel, y me dice, pues, ¿cuál te gusta más? Dice, pues, Yo que no vivo sin ti. Y me dice ella, ¿por qué no me la cantas? Y le digo, mira Ángel, no venía preparado, pero en el baúl de mi carro, en la cajuela de mi carro, tengo el disco. Que dice, ¿qué disco? Mi disco. Le digo, no, el disco de Carabelli. Dice, espérame, yo pues, salgo corriendo a mi carro, saco el disco, lo traigo, y entonces puse el disco y tuve el gusto de cantarle a mi ídolo, wow, mi canción favorita de ella. ¿Y cómo reaccionó Angélica? Angélica me abrazó, me besó. Angélica Ortiz me dijo, te falta mucho camino por recorrer. Tienes que ponerte a estudiar o nunca vas a llegar a nada. Yo dije, ay, qué amable, muchas gracias. Gracias por el consejo. Se lo agradezco muchísimo, señora. Bueno, mira, lo que fue muy interesante es que después de esta experiencia, en la siguiente vacación, empecé a repartir fotografías 8x10 glossy, que era con marco blanco, que era la forma como en aquella época nos presentábamos. Sí. Y entonces empecé literalmente, y no me da vergüenza porque no había otra manera de hacerlo, pero empecé a colarme a los estudios Churubusco. Claro. Esperaba que el policía me diera la espalda y me metía, entraba al restaurante, me hice muy amigo de las meseras,
luego me metí a la cocina, pues me hice muy amigo de los chefs, de los meseros, y de ahí me pasaba a las oficinas y empezaba yo a repartir fotografías. Era la manera de... ¿Y tenían tu nombre? Claro, decía Fernando Allende abajo, eran así, eran 8x10, blanco y negro. ¿Y le ponías el teléfono? Brilloncitas, claro. Se ponía el nombre y ya detrás tú le apuntabas el todos teléfono. Los datos. Entonces yo repartía fotografías en todas las oficinas porque pues era mi sueño que quería convertir en realidad. Y pasó una cosa muy curiosa. Un día me llaman y me dice mi abue, te llaman de Estudios Churubusco. Wow. Le digo, a mí, de Estudios Churubusco. Ya me cacharon, yo dije, ya se enteraron que yo me meto sin permiso. Bueno, pero... Entonces yo tenía mi extensión en mi cuarto, entonces estaba pi, pi, pi. Entonces ya aquellos teléfonos... Estaba nervioso. No eran de los de así, eran de los de... Oh, de los del y entonces disco. Tomé el teléfono. Yo los conozco esos. Sí, eran una de las secretarias, amigas muy queridas. Y me dijeron, Fer, mira, van a hacer una película y todos aquí pensamos que sería muy interesante que tú vinieras a que te conocieran. Pues porque todas aquí pensamos que tú eres perfecto para el personaje. Wow. Entonces yo recuerdo ese día porque fue la primera vez que me llamaron señor. Ya entraste con permiso. Pase usted, señor Allende. Y yo dije, ay, a los 17, 16 me están diciendo señor. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a entrelazar esta historia con la de Angélica María porque todo tiene que ver. Entonces, nada, pues entré, conocí al director Tito Davison, conocí a don Gabriel Figueroa, el gran cinematógrafo mexicano, ganador de tantos premios internacionales, y me platicaron acerca de la película que querían hacer, que era la nueva versión de María, de Jorge Isaacs. Y entonces yo hablé con ellos maravillosamente bien, y a la salida me dijeron, guarda esto, por favor, y no olvides traerlo cuando te llamemos. Y yo dije, perfecto. Entonces yo 67. Pues, después me enteré que yo era el número 67 que estaban audicionando. Yo era el personaje número 67. Ya había 66 antes de mí. ¿Y tú pensabas que tú eras el primero? Y yo pensé que era el primero. Por supuesto. Qué desilusión. Bienvenido. Yo en aquella época tenía el pelo muy largo. Bueno, no muy largo. Lo tenía aquí, que era la época. Y yo vestía de camisetas muy pegadas y de pantalones jean de mezclilla y mis botas vaqueras y muy norteño porque era pues mi estilo, lo que me gusta el rancho, me gustan los... Y, ¿te gusta el rancho? Me gusta la vida de y rancho. Y tú que naciste en el mero corazón del DF, ¿verdad? Tal vez por eso justamente me gusta el campo, me gusta la naturaleza, me gusta cultivar la tierra, me gusta ¿de verdad? Sentarme a ver los árboles. Yo les hablo a los árboles, yo pienso que los árboles también sienten y las plantas también. Personas piensan que estoy un poco trastornado, pero es que lo interesante, Fernando, es que tú naciste en el mero corazón de la capital mexicana, rodeado de teatros. En el primer cuadro de la Ciudad de México, sí, el primer cuadro. Todo ese entorno que tú no te dabas cuenta que es lo que da vida a todo lo que a ti te gusta, el arte, la música. Así es, bueno, yo estuve influenciado en esa época por grandes artistas que cruzaban frente a mí. Celia Cruz, por ejemplo, venía a la tienda todo el tiempo y platicábamos. Yo veía a Celia que me llamaba mucho la atención sus tacones, que ella inventó un tipo de tacón que solamente ella utilizaba y que decía que así ni se caía ni se cansaba. y bueno, personalidades que constantemente pasaban por ahí, personajes de la época. Bueno, retomando un poco el tema de 67. Bueno, pues pasaron algunos días y llegó la llamada y me dijeron, bueno, tienes cita mañana a las 6 de la mañana en Estudios Churubusco y está perfecto. Entonces yo llegué muy puntual, porque eso sí, siempre me ha gustado ser muy puntual porque siento que es una forma de mostrar respeto. Claro. Entonces llegué muy puntual y
lo primero que hicieron fue cortarme mi melena que tanto tiempo me había costado guardar y crear y llegar a, pues no hasta aquí, pero mi pelo largo de la época, ¿no? ¿Qué año era? Fin de los 60s. Sí, claro, era la época 67, del pelo 68, largo. 69 por ahí. Y Eras un jovencito. muy joven. Y de ahí me cortaron el pelo, de ahí me pasaron... Pero cuando te lo cortaron, ¿tú no estabas molesto? Pues fíjate que no, en el sentido de que siempre comprendí, como dicen aquí en Estados Unidos, that you have to pay your dues. Sí, que era parte de... Era parte de lo que tú tanto del querías. proceso Sí. para poder llegar a donde tú querías llegar. Sí. Yo dije, bueno, el personaje no lo voy a lograr con el pelo de los 60s, cuando el personaje es de fin del 1800. Entonces, obviamente, de ahí pasamos a vestuario, me vistieron del 1800, me dieron unas botas altas. ¿Ya te habían escogido entonces? No, Okay. era yo el 67. Entonces, creo que ya en esa semana y media, 2 semanas, ya habían pasado 66 por ahí, y ahora le tocaba al 67. Fernando Allende. Exacto. Entonces, vinieron por mí y me preguntaron, algo que se nos pasó preguntarte, ¿tú montas a caballo? Y yo me he quedado perplejo. ¿Montabas? No, no, para nada. Menudo detalle. Respetaba yo mucho a los caballos porque me parecían maravillosos pero imponentes para mí. Y entonces me dijeron, perdón, te hago la pregunta nuevamente, ¿tú montas a caballo? Y yo les contesté, ay hombre, por supuesto, si yo nací en un rancho, claro que monto a caballo. Si me llegan a mí a preguntar que si hago trapecio, también, seguramente le digo que yo era de los Ataide o de los Ringing Brothers o una cosa así. Y es bueno decir este tipo de mentiras cuando... Bueno, es que yo me di cuenta que si yo decía no, sí, ya no había 67. Sí. Next. Porque mientras yo voy diciendo, Dios mío, ¿por qué me hacen esta pregunta? Y yo tuve que, pues, contestar una falsedad. Yo no monto a caballo. Pero ya en esto estoy llegando al backlot de Estudios Churubusco y lo primero que veo es al Sagrado Caballo, que me voltea a ver y me hace así como que... Sabía y que yo no dije, sabía montar. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo digo, yo venía repitiendo las líneas, porque además era una escena larga, en monólogo, y yo dije, mira, es que de verdad que me acuerdo y todavía no, se me eriza la piel recordando ese momento en donde veo al caballo y el caballo me ve a mí. Y entonces, indirectamente, me llevan al caballo. Y mira, fue un momento realmente místico, tal vez un poco mágico, porque lo que se me ocurrió hacer es hablarle al caballo y decirle, tú ya has hecho esto 66 veces antes. No me hagas quedar mal, por favor. Yo voy a confiar en ti, tú me llevas y me dejas. Y yo le estoy hablando y se acerca el caballerango y me dice, tú le tienes que pasar la mano por aquí al caballo para que se sienta con confianza contigo y no te olvides pasar la mano aquí por la barriga. En la barriga es donde ellos se identifican contigo. Y yo, está por aquí el barbiquejo y la barriguita. Y entonces yo le sigo hablando al caballo y le agarro la barriga y le van acá y de repente ya se acercan a mí y me ponen la mano. Y yo digo, ¿para qué me puso la mano? Pasó, entonces en vez del pie le puse la rodilla, bueno, lo que sea, y me suben y caigo en la silla y ya estoy sentado así, y está Gabriel Figueroa aquí, y está Tito Davison aquí, y al fondo, en el árbol, está Tyrone Power. Está la hija de Tyrone Power con Linda Christian, vestida de María, con sus trenzas rubias maravillosas, y yo estoy montado en el caballo. Y de repente dicen, corre cámara, y hacen acción. Y cuando hacen acción, el caballo comienza a caminar
pausadamente, y yo estoy sorprendido de que el caballo me haya entendido lo que yo le dije, porque me está llevando del punto A al punto B, al grado de que yo llego al punto B y estoy tan asombrado que no me bajo del caballo, y el caballo me hace a mí. O sea, él me indica a mí que me tengo que bajar. Y me bajo del caballo. Ay, Fernando. Ay, divino, es que es muy maravilloso. Esto había que hacer una... Es bello recordar, es muy bello recordar. Porque ahorita estás viviendo ese momento. Sí, de nuevo, no, y como estas hay tantas anécdotas. Y te bajas entonces, y te pudiste bajar bien. No, me bajé bien, porque yo ya venía en Efraín, y tú sabes, la bota, el vestuario te marca mucho, ¿verdad? La forma de cómo caminas, de cómo te comportas, de cómo te sostienes. Entonces, el vestuario me ayudó, así apretadito, y las botas, y entonces ya le hice caso al caballo y me bajé. Y caminé, y hubo ese contacto con Taren, en que me sentí tan cómodo, tan relajado, tan en mi papel. Yo pienso que en ese instante, si Efraín en algún momento sí existió, que hoy se comprueba que Efraín era Jorge Isaacs y que María fue autobiográfica, pero eso ya es otro programa de televisión, ese es otro proyecto. Y entonces llego junto al árbol donde me esperaba Taren, María, y arranqué con mis líneas. Y fue algo que pudo haber pasado un segundo o pudo haber sido una eternidad, porque en realidad era yo, pero me sentí de alguna manera o poseído o tan identificado, que fue un momento tan místico y tan mágico que cuando escucho, lo que me trae a la realidad es que dice Tito Davison: ¡corte! Él era chileno. ¡Corte! ¡Corte! ¡Chiquillo! ¡Ya encontré al Efraín de María! ¡Gabriel! ¡Ya encontramos al Efraín de María! Y viene Tito Davison y viene Gabriel y nos dan un abrazo, y yo me sentía así como que ya encontré al Efraín. Y bueno, ese fue el comienzo de tu carrera. Ese fue el inicio de mi carrera. Ese fue ese instante. Y bueno, entonces déjame retomar entonces lo de Angélica María, que fue muy interesante. Entonces, bueno, hicieron hicimos eso, hicimos la película, sí. Fue un exitazo. Sí. Ya se sabía, porque se había editado la película y se habían hecho 3 o 4 exhibiciones VIP con periodistas cinematográficos muy connotados, muy reconocidos, y ya había corrido la voz que ahí había algo fuera de lo común, que ahí se había logrado algo que no se encuentra fácilmente. Y a raíz de eso, un gran productor, que descansa en paz, Ernesto Alonso, me da una cita en Televisa, y es antes de que salga la película, una semana antes de salir la película María, pero ya se sabía que ahí venía un ícono de la cinematografía. No lo digo solamente por la participación mía, sino claro, por la fotografía de Gabriel Figueroa, Taren, que estuvo excepcional, un texto que era magnífico, etc. Había 5 o 6 elementos que se unificaban en una sola producción. Se sabía que venía un éxito. Y me llama Ernesto Alonso a Televisa, me da la cita, y yo con mucho gusto voy a conocerlo. Me invita a su oficina y me dice: sé que tienes una carrera cinematográfica, porque yo ya vi la película, y sé que tienes un futuro impresionante a nivel cinematográfico, pero te estoy trayendo a mi oficina para hacerte una pregunta clave, y esto es un sí o un no. La pregunta es: ¿a ti te interesaría hacer televisión? Pero viniendo de Ernesto Alonso, o sea, y le digo: maestro, por supuesto que me interesa hacer televisión, me interesa hacer personajes maravillosos. Dice: yo tengo el personaje para ti. Y me dice:
¿te gustaría hacer pareja con Angélica María? No. Ahí caí, ahí fue donde me recogieron en el suelo, porque ahí ¡pum! Ana del Aire. Eso fue Ana del Aire. Eso fue un éxito. ¿Cómo fue para ti hacer Ana del Aire con tu ídolo, Angélica María? ¿Cómo fue Pues eso, imagínate. Fernando? Imagínate, porque esto ya va más allá de las palabras, o sea, ¿cómo fue? Fue un sueño hecho realidad. Increíble. Fue un identificarme con una gran... Hasta el día de hoy nos adoramos, nos llamamos. Angeliquita me dice que yo soy su príncipe azul, porque cuando era bebé decía, mamá, llegó mi príncipe azul. Me decía ella, mi santa adorada. Imagínate, ahora yo 67 años de edad, y ella mamá también. Y, Sigue siendo el príncipe azul. no, muchas gracias. Fue una experiencia muy hermosa, sobre todo, porque ese personaje de Gerardo fue un reto para mí actoral, ¿no? Un personaje que viniendo de una familia acomodada, adinerada, un muchacho bueno, pero demasiado consentido, y de repente sufre un accidente y pierde la vista. Entonces, para mí, haber personificado a un ser de esa magnitud, aprender a ver sin ver, fue todo una escuela, un aprendizaje, y yo considero que después de haber hecho Ana del Aire, si yo venía actoralmente preparado después de haber hecho María, definitivamente después de haber terminado 500 episodios de 1 hora, porque en aquella época nuestro público tiene que saber que en aquella época, hoy las novelas son de 20, 30, 40 capítulos, 60 si te va súper bien. En aquella época la escritora presentaba los primeros 50 capítulos. A partir de ese momento, los sondeos de mercado le iban diciendo a la escritora para quién escribir, qué tipo de historia lo van adaptando. Como iba pasando. Y por supuesto, o sea, una novela normal pues era de 200 capítulos, sí. Pero si eras exitoso, sí, duró mucho tú tiempo. te ibas y no entonces, queríamos que acabara. Pues así fue, pues de hecho tardó muchísimo. En el mercado americano, estadounidense, ustedes todavía estuvieran al aire. Todavía estaríamos al aire. Days of Our Life todavía llevan 15 años al aire. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia realmente muy hermosa. Trabajar con Angélica, hermanarme con Angélica, con su familia. Sí. El posteriormente, ya después de haber grabado mi primer disco de platino, cuando se vendían discos en acetato, que Angélica Ortiz, mamá de Angélica, haya venido y me abraza y me dice, seguiste mi consejo, ¿verdad? Le digo, claro que y eso es cierto, sí, después de aquel comentario que ella me hizo, sí empecé a invertir todo mi dinero en prepararme, que de hecho cuando paso al mercado hollywoodense, esos 2 años que estuve yo en espera del primer personaje, que además el estelar junto a Joanne Woodward en Streets of Los Angeles, las calles de Los Ángeles, definitivamente la única forma en que yo pude mantener mi mente sana, porque la soledad es mala consejera. La soledad no te habla bien. Y en un ambiente artístico, más si hablas del mercado de Hollywood, yo encontré que la única manera de mantener mi mente sana era a través del estudio. Y llegó un momento en que yo tomaba 6 clases al día. Y en aquella época cada clase, imagínate, hoy cuestan $250, $300. En aquella época costaban $35, que era un billete, que era una cantidad considerable. Pero si multiplicas $35, $40 por 6, que es lo que gastas al día, y lo multiplicas por 5 de lunes a viernes y algunas los sábados, pues poco a poco se va dilapidando el capital. Y llegó un momento en que yo tenía mi Ferrari rojo, que siempre quise tener, con interiores de piel negra, y tenía mi penthouse
en Beverly Hills. Pero llegó un momento en que no tenía ni para la gasolina del Ferrari. ¿Se te acabó el dinero? No, me quedaban $5. Me quedaban $5. ¿Por qué se te acabó el dinero? Por estudiar. Cuando hablabas de que hiciste María, Ana del Aire, tú empezaste una vorágine de éxitos en México. Eras ícono, eras el galán del momento en los 60, 70, 80. Y cuando estás, después de producir tantas novelas, películas, discos, estás en lo máximo de tu carrera, decides dejar eso y saltar a Hollywood, a Estados Unidos. Y ahí es donde vamos a que todo lo que habías ahorrado, te lo llevaste. Así es. Y te compraste tu carro, te compraste tu casa, y se te fue tu dinero estudiando y esperando ese papel que no llegaba. ¿Cuándo llegó ese papel? Porque llegó el éxito en Hollywood para ti. Fue algo muy, muy interesante. Porque, claro, yo tenía mi condominio en Beverly Hills, pero lo estaba pagando en abonos. Sí. Y yo tenía mi carro Ferrari, pero también lo estaba pagando en abonos. De todos sus ahorros. De todos mis ahorros. De Entonces, México. sí, yo me traje todos los ahorros. Cuando yo decido incursionar en el mercado internacional a través de Hollywood, hubo algunas personas que me congratularon, me felicitaron y que comprendieron que yo estaba buscando no echar atrás todo lo logrado, sino capitalizar en lo logrado y pasar a un mercado, a un reto nuevo. Pero también hubo personas que me criticaron enormemente. O sea, pero ¿cómo se te ocurre irte ahora que estás en la cúspide de todo? Y yo les contestaba, ¿y cuándo crees tú entonces que es el mejor momento para irme? ¿Cuándo? ¿Cuando me vaya para abajo? ¿Cuando no tenga nada? Me voy arriba. Sí, pero como decimos en México, el que se fue a la villa perdió su silla. Le digo, bueno, pues ese ya será otro reto, que será la reconquista de México. Pero yo debo irme a buscar... ¿Y lo lograste? Afortunadamente Dios me lo ha permitido, la salud y el tiempo. ¿Cuándo fue ese instante que decides dejar la cúspide actoral en México y dices, me voy para el otro lado, como decimos, me voy para Hollywood, para Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te hizo decidir tomar ese paso, que no fue fácil? Eso fue algo que lo medité por muchísimo tiempo, por muchos meses. Yo quiero pensar que si tú eres... si hoy por hoy eres arquitecto, me imagino que te encantaría estar en Abu Dhabi. Si tú eres arqueólogo, me imagino que Egipto o las pirámides de México. Pero entonces, si eres artista, si eres actor, yo considero que todo artista que sea actor quiere ir e intentar practicar tu arte alrededor de las mejores producciones, de las mejores cámaras. No es que no haya buenísimos en mi México, o en nuestra Latinoamérica, o en Europa. Sin embargo, lo que pasa con Hollywood es que es un imán que atrae a lo mejor de la industria, y tú quieres estar en lo mejor de la industria. Entonces, esto no fue una decisión tomada a la ligera, esto fue algo que yo meditaba constantemente, pero no lo compartía con nadie. O sea, era mi anhelo, era mi ilusión. Y hubo un momento en que yo dije, mañana me voy. Wow. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? No me ha pasado nada, pero mañana me voy. Y las personas que amablemente me atendían, que era un matrimonio muy querido, que se encargaban de mí, de todas mis cosas. ¿En Los Ángeles? No, en la Ciudad de México. En México. En San Ángel. Ellos sí se sorprendieron. Don Fer, ¿le hicimos algo? Le digo, no, pero me voy a Estados Unidos. Dice, pero usted todo el tiempo va a Estados Unidos y nunca nos despide. Le digo, es que no sé realmente cuándo voy a regresar. Sé que voy a regresar. ¿Cuántos años tenías, Fernando? Ahí tendría yo unos 25. ¿Y te fuiste a Los Ángeles? Directamente a Los Ángeles. ¿Y tenías a alguien esperándote? Tenía dos amigos periodistas, uno de ellos de Yucatán, México,
Jorge Cámara es su nombre, muy querido Jorge amigo. Cámara, Jorge claro. Cámara. Y ellos dos amablemente que compartían los gastos y todo de esta casa, me dijeron, mira, hay un cuarto extra, ¿por qué no te vienes para acá y mientras te organizas? Y le digo, bueno, yo se los agradezco, si me permites, pues pagar la tercera parte de todos los gastos, ¿no? El gas, el agua, la luz. Y me dijeron, no te preocupes por eso, pero si te hace feliz hacerlo. Me aceptaron y me fui a esa habitación. Y fue ahí donde yo comencé a integrarme al mercado. ¿Cómo logras entrar a Hollywood? El día que me quedaban $5, Se te acabó todo el billete. se me acabó todo. Ese día que ya, o sea, afortunadamente no es que lo haya yo votado, Sí, claro. sino que lo invertí, porque dije, la suerte, mi abuelito decía, la suerte se reparte muy temprano por la mañana. Y también me decía, la suerte es cuando la oportunidad se confronta con la capacidad. De que metí mi mano a la bolsa y tenía yo $5, ahí fue donde yo tuve que decidir si esos $5 los invertía en ponerle gasolina al Ferrari o invertía esos $5 en la clase más económica, que era mi clase de yoga. La clase de yoga era dada por un grupo que no intentaba percibir económicamente, sino compartir la espiritualidad. Y de manera tal que las clases costaban $5. Sí, claro. Era simbólico. Entonces ya yo dije, bueno, la decisión tiene que estar tomada. O le pones gasolina y te vas caminando 60 cuadras, o te vas caminando 60 cuadras y pagas $5 por la clase de yoga. Y la decisión fue, me voy a ir caminando las 60 cuadras y voy a pagar la clase de yoga, porque realmente ya la tristeza era enorme, no estaba pasando nada, no podía yo regresar a mi México lindo y querido, mucho menos con el rabo entre las patas, como decimos. No regresaría yo como un triunfador, sino como un perdedor. O sea que emocionalmente estaba yo muy lastimado, muy dolido, pero muy culto en el idioma inglés. Tuve grandes maestros, literatura inglesa, esgrima, polo. Se me ocurre, yo digo, hace 3 días que marca vacío el carro. Yo le decía Periclín. Me gusta ponerle nombres a mis carros. ¿Periclín? Ese se llama Periclín. Y a Periclín yo dije, ay, déjame ir a hablar con él. Y te repito que yo le hablo a los árboles, le hablo a las plantas. Ahora que estuve en Abbey Road Studios grabando con Adán, también le hablo a las paredes. Y bueno, es algo muy personal. ¿Y le has enseñado a cantar a tu perrito? Mi perro canta. Tengo una gran comunicación con los animales. No, vamos a intentarlo otra vez. La. Ah, muy bonito. Ah, este quedó muy bien. Una vez más. La. Una vez más y ya. Vamos a. La. Ese es otro programa entero, porque lo tengo todo documentado de cuál es mi comunicación con los animales. Bueno, imagínate el de María, que me dijo, bájate ya, porque si no, ya, bájate de encima de mí. Entonces, volviendo al tema del Periclín, dije, déjame ir a hablar con él. Entonces bajé al garaje y le dije, mira, este puede ser el último viaje que nos aventemos juntos. Tú serías tan gentil y tan amable de llevarme a mi clase de yoga. Oh, no caminaste las 60 cuadras. No, pues no sé, espérate, todavía hablé con el Periclín y le digo, no seas, mira, ya le digo, si no me regresas, no importa, pero por lo menos llévame. Ándale, por favor.
Y le metí la llave y yo dije... Y prendió. Arrancó. Y prendió. Yo dije, bueno, no lo voy a acelerar mucho. A ver. No era automático, era de palanca de velocidades. Y arrancó, salí, me fui despacito, no le prendí el aire acondicionado ni nada. Y llegué a la clase de yoga. Y dije, bueno, ya te lo agradezco, mira, Periclín, ya si no me regresas a la casa no hay problema. Qué lindo, gracias, ya llegué. Iba yo con mi toalla y subí a la clase de yoga. Realicé la clase de yoga y teníamos la costumbre, porque era Kundalini, aunque había yo hecho ya también Hatha Yoga, Ishtanga Yoga, pero esta era de Kundalini, y la idea es que al final de la clase te dan unos minutos para relajarte, te ponían musiquita clásica, prendían un incienso, y en este momento, después de la clase, me sentí totalmente derruido, destruido, sin saber a dónde yo iba. Me di pena a mí mismo y comencé a llorar. Estaba yo acostado en el suelo y me escurría las lágrimas. Haciendo yoga y llorando. Bueno, había terminado ya la clase de yoga. ¿Estabas solo? No, había 3 o 4 damas y 2 caballeros, más mi maestra que me conocía. Y entonces, de esos momentos de los cuales me estabas tú preguntando al inicio de esta conversación, esos momentos que le dan la vuelta a tu vida. Y tuve una gran comunicación con esa energía suprema, con ese ser supremo que a través de la historia y de los años hemos tendido a humanizarlo, a ponerle barba, a ponerle piocha, gotí, a ponerle turbante, a ponerle túnicas. Pero a fin de cuentas creo que todas las religiones están intentando conectarse con esa misma energía suprema. Esa energía suprema que a través de la yoga yo he logrado comunicarme, recibir, aceptar humildemente los mensajes que se me envían, porque considero que esa energía suprema, esos ángeles que ayudan a promover esa energía suprema, la intención de ellos es siempre comunicarse contigo, pero si tú no abres las compuertas del entendimiento para que esa energía fluya, ellos son muy respetuosos del libre albedrío y ellos no entran. Tú tienes que creer, tienes que pedirles, ven, guíame, háblame. Abrirte. Abre tu corazón y tu mente. Y en ese momento yo con las lágrimas dije, Señor, energía suprema, yo no sé qué hacer. Estoy desesperado, no puedo regresar a mi patria, no puedo... yo no puedo caer más bajo. Y una voz muy clara me dijo, si no puedes caer más bajo, no te queda más que empezar a subir. Y para mí fue como una inyección. Como un rayo de electricidad que sentí en mi espina dorsal, que me erizó la piel y de repente paré de llorar y la clase terminó y todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Y yo dije, yo no tenía en aquel momento ninguna duda de que Periclín me iba a regresar a mi casa. Se te fueron las dudas, los miedos, las ansiedades, todo. Todo se me fue. Con $5. Bajé. Bueno, ya no los tenías. Ya no tenía ni $5. Wow. Pero yo bajé tranquilo, le metí la llave al Periclín, arranqué mi Ferrari. Y bueno, Sunset Boulevard, soy. Y llegué a la casa y con esta actitud totalmente diferente. Y abrí la puerta con esa alegría. Que siempre tuviste. Bueno, siempre tuve esa alegría, ya pero estaba apagadita. la había perdido. Sí. Y para concluir,
llegué a mi habitación y estaba el foco de los mensajes prendido. Me fui, me bañé, no le di mucha importancia, llegué a la recámara, me puse mi pijama y escuché los mensajes y era uno de mis 3 agentes en Hollywood que me estaban invitando al día siguiente, al mediodía, a ir a conocer a un productor porque estaban buscando a alguien de mi característica que hiciera una película en un personaje estelar. Wow. Con la ganadora del Oscar, esposa de Paul Newman, Joanne Woodward. ¿Qué tal? Y bueno, pues ya lo demás es historia. ¿Y qué hiciste en ese instante? Porque imagínate, pasaste de estar abajo a levantarte. Para mí en ese momento ya todo era luz y yo dije, si me quieren mañana a las 12, pues a las 12, allí estaré. No sé cómo le voy a hacer, pero como sea yo llego. Fernando, para hacer el cuento corto, porque yo quisiera seguir hablando contigo todo el día, y yo sé que tienes muchos compromisos, pero esta conversación es tan poderosa, es tan especial para celebrar tus 50 años en esta carrera que tú has creado y que has sabido llevar de la mano. Triunfaste en Hollywood, tanto así que te hiciste gran amigo de Paul Newman. Claro que sí. Uy, tengo unas anécdotas con él. Fuiste novio de su hija. Fui novio de su hija, sí. Y mantuvieron una relación muy linda y fuiste partícipe de muchas grandes producciones en Hollywood. Sí, como no. ¿Con cuál te quedas? De todo lo que hice o todo lo que he hecho. De Hollywood. Es que los personajes que se me otorgaron a mí en Hollywood, realmente estaba yo rompiendo el estereotipo. Posiblemente Master of the Game, Sidney Sheldon, hice el personaje de griego. Se llamaba The Golden Greek. George Meles. Personaje maravilloso, dual, muy interesante, pero recuerdo por supuesto el personaje con Joanne Woodward en las calles de Los Ángeles. Recuerdo Stalingrad, también la primera coproducción entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Personajes maravillosos. Pues es que realmente todos los personajes me han dejado. La hice de príncipe también. Después Heart to Heart. Fui que yo conozco de los pocos que ha hecho 3 distintos personajes en la misma serie. Y no se te fue nunca la cabeza. ¿Cómo has mantenido los pies en la tierra a través de estos 50 años? ¿Cómo has mantenido esa visión clara de quién eres, de qué quieres y de abrazar esos éxitos con humildad? Básicamente porque me siento, utilizando nuevamente la palabra, yo me siento humildemente bendecido. Creo que la vida me ha otorgado muchas lecciones. Entiendo claramente cuál ha sido y es mi misión. El tratar de encontrarme con ese elemento espiritual, creo que me ha permitido mantener los pies en la tierra, pero sobre todo el saber que al final del camino, por mucho que haya yo aprendido, aún así me voy a quedar con mucho por aprender. Simplemente yo quiero al final de mi carrera en la vida, no carrera artística, sino de mi carrera como ser humano, me gustaría decirle a esa energía suprema, esto fue lo que tú me diste al inicio y esto es lo que yo te vengo a entregar aquí al final. Y pienso que el sentirte agradecido no solo por lo que tú has logrado como persona, sino por lo que se te ha dado al nacer para que tú desarrolles. Porque yo no sabía cantar, pero tenía voz para hablar y aprendí a cantar. Yo no sabía actuar, pero aprendí a través del tiempo a interpretar, a darle vida a un personaje que está en blanco y negro en un papel, que no tiene alma, que no tiene más que la vida que el autor le da, pero sigue siendo un papel en blanco y negro, y tú lo conviertes en algo real, le das vida. ¿Y le has dado vida a tu visión de la vida a través de tus pinturas? También sí. Sé que tienes unas pinturas favoritas como Manolo y Manola. Me gusta Manolo y Manola muchísimo.
porque habla un poco de lo que es pues mis raíces. Mis abuelos Arenas vienen de España, mi abuelo Allende viene de Puerto Rico, mi mamá nace en Cuba y mi abuelita y mi papá son nacidos en México. Así que con toda esta tradición hispana, latina, he tratado de plasmar en el lienzo, cosa que tampoco yo sabía. Yo empecé a pintar a los 50 años, días después de mi cumpleaños de los 50, y la razón por la cual empecé a pintar es porque cotidianamente tenía yo sueños con pinceles y con brochas y con colores y con lienzos, y yo le decía a Mari, mi esposa, oye, mira qué raro que estoy otra vez soñando lo mismo y otra vez soñando lo mismo. Yo no puedo entender qué es esto. Digo, y estoy soñando en colores. Y me decía Mari, pues tú soñabas en blanco y negro antes. ¿Soñabas en blanco y negro? Digo, no, soñaba en color, pero nunca tan brillante como los estoy viendo ahora. Para contarte, el mensaje universal para mí era: levántate de la cama y vete a comprar pinceles y brochas y colores. Y esa es la lección y que ponte a pintar. Esa es la lección que le dejas a todas estas personas que nos están viendo. Definitivamente sí. Levántate y ejecuta, haz lo que tú sientes, tu corazón, tu cuerpo te lo está diciendo. No dejes que la edad sea algo que te impida lograr tus sueños. Si quieres lanzarte en un paracaídas, hazlo. Si quieres tejer o coser, hazlo. Si quieres pintar, pinta. 50 años, yo empecé a los 50, tengo 18 exposiciones de arte, tengo 66, participo en 66 colecciones internacionales. A mí me cuentas esto cuando tenía 20, 25, 30, 40 años, yo no te lo creo, que tú me digas, tú vas a ser pintor reconocido. He estado en Florencia, en la Bienal de Florencia, me han reconocido como el pionero del arte dinámico, que yo ni sabía que existía el arte dinámico. Ellos me explican a mí en Italia, ¿tú entiendes que eres el pionero del arte dinámico? Explícame qué es el arte dinámico. Dice, es el arte dinámico en movimiento que caracteriza el siglo XXI, porque anteriormente no era característico el movimiento, y todas tus pinturas tienen movimiento. Y yo, no, pues a partir de ese momento yo veo el arte mío de una forma diferente. Y tú, a pesar de todas las cosas que tal vez la vida no te dio, tu papá, tu mamá, te ha regalado una familia espectacular. Bendito Dios, sí, soy muy feliz. Más de 30 años con María, tu esposa. 33 años llevamos juntos, dos hijos y 2 nietos. Elán y Adán. Y hablas de tus hijos con tanto amor, y tus 2 hijos son músicos como tú. Sí, tienen músicos, compositores, actores muy buenos también, excelentes actores. Y nos da gusto ver, Fernando, cómo Adán y tú están haciendo una gira. Están en todos los medios habidos y por haber, porque tú no paras. Siempre has vivido en diferentes países, has tenido casas en diferentes lugares, y ahora has contagiado a tus hijos de esa misma energía. Y bueno, aquí tenemos a Adán. Ven. Adán, hijo, ven. ¿Cómo está, mi amor? Hola. Mira qué lindo, guapísimo. Gracias. ¿A quién se parece, Adán? A su mamá. A ti, pero con piel más los clara. Colores de mami. Bueno, Adán, tienes una carrera que está comenzando, que está floreciendo. ¿Cómo es ser el hijo de Fernando en esta carrera que la gente, bueno, imagínate, hemos hablado con tu papá de todos estos 50 años, tu padre no tiene miedo a nada, ha hecho tantas cosas, y tú, bueno, tienes que crear y construir tu propio camino, pero tienes aquí no una sombra, sino una luz, que es Fernando Allende. Mira, es tan lindo poder compartir con él mucho y que me lleve de la mano en esta carrera y que me guíe y compartir todos estos años del principio de mi carrera, en donde yo voy a ser un artista ya grande y mirar estas memorias con mucho amor y felicidad. ¿Qué mejor consejo que tú le has podido dar a Adán, tu hijo? Porque están ahorita con este proyecto La Bamba, que me parece espectacular. Sí, nos La ha ido Bamba muy bien. Es un himno para todos los latinos. Así es. Con una historia, una fuerza, una alegría, que es lo que ustedes transmiten cada vez que los vemos en los medios de comunicación. ¿Cuál es ese consejo que le das a Adán tú? Pues la realidad es que no le doy uno, le doy constantemente mis puntos de vista, y no se los doy exactamente como consejo, en el sentido de que le trato de expresar a él mi experiencia personal, pero respetando también
ese libre albedrío del cual hablábamos. Yo te puedo hablar de mi experiencia, espero que mi experiencia te sirva, pero aplícala y si te funciona para ti bien, y si no te funciona, yo te respeto. Creo que en el respeto está la base de todo lo que estamos hablando. ¿Qué has aprendido de Fernando Allende, tu padre? Escuchar consejos. Sí, o sea, porque hay muchas personas que son medias tercas y tienen mucho orgullo y no quieren realmente ver las otras perspectivas de personas que tienen más experiencia que ellos. Y a veces como que soy medio terquito, obviamente, al principio como que, lo quiero hacer a mi manera. Y sí que tengo mis estrategias de persuasión y... Sí, porque estás creando tu propio personaje, tu propio mundo, ¿verdad? Sí, sí. Pero tienes aquí, bueno, imagínate en quién apoyarte, qué lindo. Y este relanzamiento de La Bamba, ¿por qué La Bamba? Pues La Bamba nos llamó mucho la atención porque estando en China en algún momento se nos propuso en una fiesta de cumpleaños cantar la canción. Lo hicimos nosotros y nos dimos cuenta, y le comenté a Dan después de eso, le digo, mira esta canción cómo cruza fronteras y también fronteras generacionales, porque vimos a la gente joven y a la gente adulta de China, de Inglaterra, de Latinoamérica, y como acabas de mencionar, es un himno. Y entonces Adán propuso que se hiciera algo especial con la canción. ¿Cómo va? Una probadita. 2, 1, 2, 3, 4. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Arriba. Ya. ¿Y qué se siente andar de gira con tu padre y andar en este proyecto tan lindo? Ay, es muy divertido porque yo, o sea, siempre disfruto hacer giras solo, pero estar con él es casi como un sentir de todo va a estar bien. Aunque siempre he sentido esa confianza en mí mismo, pero como que pase lo que pasa, estoy como que en un cojín con él. ¿Y qué quieres que la juventud y la gente de mi generación sienta con tu música? Con la tu música generación. De Adán ¿Los baby boomers? Allende. Pues mira, yo siempre he sido como que un artista que ama la música de todos los tiempos, de todas las épocas, y siento que mi música es accesible a pues cualquier generación, porque música es música. Así es. Puede ser una boy band, puede ser rock, puede ser reggaetón, pero música es música, y yo no juzgo por género o por, o sea, por lo que dicen en las letras. Yo siento que la música es un idioma y un lenguaje universal, y que tú ni sabes qué están diciendo, si es japonés o alemán o italiano, francés, portugués, pero lo sientes. Sí, y mira, como dice Adán, la música cuenta con ese elemento esa magia, mágico, sí, que es de unificación. Adán y yo pensamos que lo más cercano a que recemos juntos es que cantemos juntos. Qué bello. Y entonces esta canción, La Bamba, nos ha permitido justamente eso, unificar familias, que bailen juntos, que canten juntos, y como acabas de mencionar, también dejarle a la nueva generación una imagen de qué se cantaba en nuestra época, qué se decía en nuestra época, cómo se bailaba en nuestra época. Y entonces utilizamos este tema realmente icónico, que además pues nos tocó ir a Abbey Road Studios, a Londres, a grabar, y eso fue algo muy especial. ¿Y dónde han estado con La Bamba? ¿Por dónde han andado ustedes Estuvimos promocionándolo? en Londres, obviamente, con la canción. En China. Estuvimos, todo empezó en China. Todo empezó en China. Estuvimos pues por todas las giras de Miami, en todas América estas Latina. estaciones. Nos falta Los Ángeles, México. ¿Y qué otros planes tienen? Puerto Rico. Pues mira, lo importante ahora, o sea, yo me siento muy orgulloso de estar aquí acompañando a mi hijo. Me siento privilegiado también de poder compartir su sueño, su anhelo, y de ser parte de que este sueño se convierta en una hermosa y brillante realidad. La realidad es que él inicia su carrera como solista. Sí quise ser partícipe de este inicio, de estar ahí. Claro. Ahora que él se inicia como solista, si él me lo permite, yo estaré
siempre a prudente distancia, nunca demasiado cerca como para estorbar, pero sí a distancia suficiente en caso de que yo haga falta para un consejo, para un punto de vista diferente. Y para disfrutarse juntos. Ahora, ¿verdad? el joven Allende, bueno, además de que la pasamos súper bien porque nos reímos todo el tiempo, compartimos el mismo sentido del humor. Qué bueno. Yo encuentro a Adán muy superior a mí, en el sentido de que yo hablo 2 idiomas, él habla 5 idiomas. ¿Qué idiomas hablas, Adán? Eu falo português, Ah, brasileiro, muito bom. norte de Portugal. Eu parlo italiano. Muy bien. Io non lo so di che parte d'Italia io lo parlo italiano perché io parlo con un accento un poco di Messico, di spagnolo, ma quindi... ¿En inglés? I speak English. I could speak English from England if you want me to. Oh, wow. Español, inglés, portugués, Español, italiano. inglés, italiano, portugués y je parle français. Oh, francés. Je français. O sea, imagínate que tu música, o sea, ya esas barreras, ¿verdad? Por ejemplo, todas las películas y las novelas que has hecho en toda tu vida, pues se han traducido a tantos idiomas en el mundo. Pero qué lindo es que tú te acercas a esas generaciones y les hables en su idioma. Sí, Eso sí, es muy una especial. maravilla. De hecho, la canción que Felicidades. compuso recientemente, esa canción la grabó en 4 idiomas. ¿Cuál es? Nunca me Nunca me sueltes. sueltes. ¿Cómo La va? pueden encontrar ustedes. Te canto un poquito en cada idioma. Ok, italiano. Resta qui, fidati di me, di questa storia non cambierei niente di niente, niente di niente. Ogni giorno da vivere, dei nostri spagli non cambierei niente di niente. Adán, Come terra o sete d'acqua voglio te. Português. É pra sempre que vou ficar entre teus braços, quero morar. Nunca me largues, nunca me largues. A minha vida eu te darei. Por tua causa entendi que mudou a sorte. E até que este mundo acabe te amarei. Espanhol. Para siempre me quedaré, entre tus manos habitaré. Canta. Nunca me sueltes. Hay que déjalo que brille. Nunca me sueltes. Mi vida entera te la daré. Gracias a ti ahora entiendo que cambió mi suerte. Y hasta que este mundo acabe te amaré. Pues si las cantamos es que ya están populares. Así que bueno, En todas las plataformas la pueden encontrar. ¿Dónde podemos encontrar 4 tu idiomas música, con Adán? 4 videos musicales ¿Dónde también. podemos? YouTube, Amazon, Google Play, Spotify, donde quieran. Nunca me sueltes en español. Don't let me go en inglés. Nunca me largues en portugués. Y pronto, a mediados de este año, estaría Niente di Niente en italiano. bueno, Adán Allende, así que te damos la patadita de la buena suerte aquí en el canal oficial de Neida Sandoval en YouTube. Gracias. Y me encanta conocerte, escucharte, sentirte y Gracias. decirle a toda nuestra gente que te busquen Por en favor. tu música y aplaudir a tu padre que está Gracias. celebrando 50 años en esta maravillosa Gracias, carrera. gracias. Fernando Allende, gracias. Gracias, por Neida, siempre. todo Esta lo es tu que casa. Nos Muy- has dado a través Gracias. de toda tu carrera, tu vida y todo lo que sigues haciendo, porque tú eres un hombre que no para. Que no se retira porque el retiro no existe para ti. No creo, no. Porque tú sigues produciendo, sigues dándonos amor, cantándonos. Y bueno, te he robado un ratito de tu tiempo. aquí en placer, tu casa, muchas gracias. Y para mí ha sido un placer muy grande. Gracias, amor, Que Dios gracias, los gracias. bendiga. Igualmente. Denle el dedito arriba de este video, compártanlo, por supuesto, y suscríbanse, que es gratis. Gracias. Chao. Felicidades. Felicidades. Hasta Adán. pronto. ¿Y cómo va la canción? Para bailar la bamba. Bamba, se necesita Quita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Hey, bye bye.